Dicen que los abuelos son la columna vertebral de toda celebración, pero en la boda de mi nieta, la que pagué con 15 años de sacrificio callado, me etiquetaron literalmente como la vieja que lo paga todo, sin mesa principal ni gracias, solo un insulto caligrafiado y un asiento junto a las puertas de servicio. Así que me levanté, alisé mi vestido de segunda mano y salí sin decir palabra. 5 minutos más tarde, después de una llamada telefónica, la música se detuvo. Los proveedores recogieron y toda la boda comenzó a desmoronarse. No te vas a creer lo que pasó después. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas. Me llamo Esther Lambert y me he pasado la vida creyendo que el amor significaba sacrificio, sin queja. En nuestro pequeño pueblo costero de Harborside, Maine, la mayoría de la gente me conoce como la señora del almuerzo, que trabajó en la escuela primaria durante 32 años, la que recordaba qué niños necesitaban raciones extra y cuáles tenían alergias que sus padres no podían permitirse diagnosticar, la que se quedaba hasta tarde para ayudar a recaudar fondos para la escuela y llegaba temprano para asegurarse de que el programa de desayuno gratuito funcionara sin problemas. Lo que la mayoría de la gente no sabe es cómo viví tras la muerte de mi hija Ana. El accidente de coche se la llevó y me dejó con Emily de 7 años con sus grandes ojos azules, llenos de preguntas que yo no podía responder. Vivíamos en mi pequeña casita de 2 dormitorios en Spruce Lane, donde el viento silbaba así a través de las ventanas mal aisladas y el tejado tenía goteras durante los meses. Podrías habernos trasladado a otro lugar más barato, más al interior. Pero este había sido el hogar de Ana, el lugar donde Emily tenía marcada su estatura en el marco de la puerta de la cocina, donde conocía cada tabla del suelo que crujía y cada rincón escondido. Así que me quedé y trabajé. Después de mis turnos en el comedor escolar, tejía jerseys y mantas para venderlos en la feria de artesanía local. Los fines de semana ayudaba en las cenas de la iglesia para ganar algo de dinero extra. Zurcía calcetines, remendaba vaqueros y hacía regalos en lugar de comprarlos. Durante la infancia de Emily llevé el mismo abrigo de invierno, remendado tantas veces que era más un parche que la tela original. Nada de esto me parecía una penuria. Era simplemente lo que había que hacer para darle a Emily la vida que su madre habría querido para ella. Y Emily merecía todos los sacrificios. Era brillante y curiosa con la risa de su madre y la barbilla decidida de su abuelo. Cuando la aceptaron en la Universidad de Maine, con una beca parcial, cobré el pequeño seguro de vida que había estado ahorrando para la jubilación. «Abuela, no puedes», protestó. «Es tu red de seguridad». «Tú eres mi red de seguridad», le dije. «Tu futuro es mi inversión». La universidad la cambió como debe ser. Se volvió más segura de sí misma, más mundana. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus visitas a casa más cortas. Me dije que era normal y saludable, la separación gradual que significaba que había hecho bien mi trabajo. Cuando conoció a Nathan Brooks en su penúltimo año, me alegré mucho por ella. Parecía pulido y ambicioso, aunque un poco condescendiente con la sencillez de Harborside. Luego vino el compromiso 3 años más tarde y la llamada telefónica llorosa de Emily. «Va a ser perfecto, abuela. La boda de mis sueños». Esa noche empecé una nueva cuenta de ahorros, el fondo para la boda. Cada mes ahorraba lo que podía. Por aquí, 50 por allá. Cuando abundaban los trabajos de profesora sustituta, aceptaba remiendos de los vecinos. Dejé de encender la calefacción hasta noviembre. Me puse capas y usé bolsas de agua caliente. Vendí la plata de mi abuela y solo conservé una cucharilla como recuerdo. Ahorré durante 5 años.
Durante 5 años imaginé a Emily radiante de blanco, celebrando lo que Anna nunca llegó a celebrar. Durante 5 años, cada pequeña privación me pareció intencionada, casi sagrada en su devoción. Cuando Emily y Nathan empezaron a planear la boda, los costes estimados superaban con creces mis cuidadosos ahorros, pero no lo dudé. «He estado ahorrando dinero», le dije durante una visita al lugar de celebración, mientras ella miraba con nostalgia el cobertizo restaurado que costaba más al día que mi pensión mensual. «Quiero que tengas lo que quieres». Se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó con fuerza. «Eres la mejor abuela. No sé qué haría sin ti». Esas palabras me sostuvieron durante más sacrificios. Durante el invierno que mantuve el termostato a 58 grados, durante la reparación del tejado que volví a posponer, durante las visitas al médico que me salté para ahorrarme el copago. Cada ingreso en la cuenta de la boda era como un ingreso en la felicidad de Emily, que al fin y al cabo era la mía. A medida que se acercaba la boda, noté un sutil cambio en nuestras interacciones. Emily dejó de consultarme las decisiones y solo mencionaba las facturas que había que pagar. Cuando la visité en Portland, donde ella y Nathan vivían en un elegante apartamento, parecía distraída, ansiosa por terminar nuestro almuerzo antes de su cita con la manicura. Cuando me ofrecía hacerle el velo como había hecho con el de Anna, lo rechazó con un amable: «Es un detalle, abuela, pero tenemos una estética muy concreta». Me dije a mí misma que no me doliera. Era su día, no el mío. Mi trabajo era apoyar, no meterme. La noche antes de la boda preparé mi atuendo, un vestido gris paloma que había encontrado en la tienda de segunda mano de la iglesia y que había modificado cuidadosamente para adaptarlo a mi figura menguante. Me había gastado un dineral en llevarlo a la planchadora porque quería lucir lo mejor posible. A su lado coloqué el regalo en el que había estado trabajando durante meses: una colcha cosida con retales de tela de la vida de Emily, trozos de los disfraces de Halloween de su infancia, su vestido de graduación del instituto, la camisa de franela que llevaba de pesca con su abuelo. Cada cuadrado contaba una historia y juntos formaban un testamento de nuestra historia común. La mañana de la boda amaneció clara y fresca, un perfecto día de junio en Maine. La ceremonia en St. Mark's fue hermosa, aunque breve. Los padres de Nathan habían contratado a una coordinadora de bodas que se encargó de todo con gran eficiencia. Me senté en la segunda fila designada para la familia inmediata, aunque me di cuenta de que la familia extendida de Nathan llenaba toda la primera fila. Emily estaba radiante, aunque algo diferente de la chica que yo había criado, más pulida, más interpretada. Aún así, cuando pronunció sus votos, vi un destello de mi Anna en su perfil y se me saltaron las lágrimas. Después, los invitados se dirigieron a la recepción en el Harborside Boathouse, un edificio histórico recientemente renovado en un espacio para eventos de lujo. Llegué pronto con mi regalo envuelto en un sencillo papel marrón y atado con un lazo azul que había guardado de Navidad. El lugar se había transformado. Luces de hadas goteaban de las vigas a la vista. Flores frescas adornaban todas las superficies y personal vestido de blanco circulaba con bandejas de bebidas que no podía nombrar. Me acerqué a la mesa de bienvenida, donde una joven con una tableta registraba a los invitados. «Hola», dije pasando mi regalo al otro brazo. «Soy Esther Lambert, la abuela de Emily». «Por supuesto», respondió con una sonrisa práctica. «Permítame buscar su tarjeta». Localizó un pequeño sobre y me lo entregó. «Estás en la mesa 19 en la esquina norte». Le di las gracias y me aparté abriendo el sobre. Dentro había una etiqueta con su nombre de elegante caligrafía
pero en lugar de Esther Lambert o abuela de la novia, ponía la anciana que lo paga todo. Me quedé mirándola, segura de haber leído mal, pero las palabras permanecían. Tinta negra sobre cartulina crema. Una broma. Yo era un chiste. Contar y preparar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Con dedos temblorosos lo prendí a mi vestido. Tal vez se trataba de alguna tendencia de bodas modernas que no entendía. Tal vez Emily o Nathan pensaron que era un cumplido, un reconocimiento a mi contribución. Me dirigí a la mesa 19, siguiendo las señales numeradas. Estaba, como había prometido, en la esquina más alejada del lugar, parcialmente oculta por un biombo decorativo. No estaba cerca de los invitados ni con la familia. Al acercarme, me di cuenta de que la mesa ni siquiera era una mesa de comedor propiamente dicha, sino una pequeña mesa de cóctel con una sola silla. Estaba al lado de lo que parecía ser un almacén, donde se apilaban manteles y jarrones sin usar. Dejé mi regalo en la silla y miré a mi alrededor intentando orientarme. Al otro lado de la habitación pude ver cómo preparaban la mesa principal. Sitios para Emily y Nathan, sus padres, el padrino y la dama de honor. No había sitio para mí. Cerca del centro de la sala había una gran pantalla con la distribución de los asientos, y me dirigí hacia ella buscando mi nombre entre las asignaciones de mesas caligrafiadas. No estaba allí. Esther. Una voz familiar llamó mi atención. Henry Sullivan, el encargado del catering, se acercó con expresión preocupada. Henry, natural de Harborside, había regentado el restaurante local durante décadas antes de dedicarse al catering de eventos. Había dado a Anna su primer trabajo como camarera y conocía a Emily desde que llevaba coletas. «Henry», dije forzando una sonrisa, «el sitio es precioso». «Sí», aceptó, y luego bajó la voz. «¿Estás bien? Pareces un poco agitada». «Casi se lo digo». Estuve a punto de enseñarle la etiqueta con mi nombre que parecía que me quemaba el vestido. Pero, ¿qué sentido tendría crear una escena? Solo avergonzaría a Emily en su día especial. «Solo emocional», le aseguré. «Ha sido un día duro». Asintió, aunque sus ojos seguían preocupados. «Bueno, serviremos la cena a las 7. Me aseguré de incluir ese pastel de arándanos que te gusta». Después de que Henry se marchara, volví al lugar que me habían asignado, sentándome torpemente en la única silla. Desde allí tenía una vista despejada de la entrada, donde los invitados llegaban sin cesar. Fueron recibidos calurosamente, acompañados a mesas adecuadas con varias sillas, cubiertos y centros de mesa. Emily y Nathan hicieron su gran entrada entre aplausos. Estaban perfectos. Ella con su vestido de diseño y él con su smoking a medida. Recorrieron la sala como miembros de la realeza, deteniéndose a saludar a los grupos de simpatizantes. Esperé a que ella recorriera la sala, a que me encontrara con la mirada, a que me saludara con la mano o me hiciera señas para que me acercara. Nunca me miró. A medida que avanzaba la hora del cóctel, me senté sola en mi mesita con la colcha envuelta sobre el regazo. Nadie se me acercó. Ningún camarero me ofreció una copa. Era como si yo fuera invisible. O peor aún, un elemento embarazoso que se había escondido intencionadamente, como las sábanas extra que había detrás de mí. Entonces anunciaron las fotos de familia. Me levanté, alisándome el vestido, y me dirigí hacia donde estaba el fotógrafo. La familia de Nathan estaba reunida. Tías, tíos, primos, abuelos, todos coordinados con colores complementarios. Emily estaba entre ellos,
riéndose de algo que dijo el padre de Nathan. El fotógrafo empezó a organizar a la gente. Llamó a la familia de la novia y Patricia, la madre de Nathan, una mujer elegante con el pelo engominado y una mirada de evaluación permanente en los ojos, señaló hacia donde estaban los familiares de Nathan. «Ahora todos somos familia», dijo suavemente. «Emily está aquí con nosotros». Y así comenzaron las fotos. Diferentes combinaciones de la familia de Nathan con la novia, el novio con sus padres, ambas parejas de padres, la fiesta de bodas. Durante todo esto, me quedé en silencio en el borde del grupo, esperando que alguien se fijara en mí, que me incluyeran. Nadie lo hizo. Cuando se dispersaron, Emily finalmente miró en mi dirección. Por un momento pensé que se acercaría, que se disculparía por el descuido. En lugar de eso, miró la etiqueta con mi nombre y rápidamente apartó la mirada, volviéndose hacia Nathan con una risa forzada. En ese momento lo comprendí. La etiqueta con mi nombre no era un error. La mesa aislada no fue un descuido. La exclusión de la foto no fue un accidente. Esto fue deliberado. Yo no estaba siendo honrada en esta boda. Yo estaba siendo tolerada, escondida, burlada. Sin decir una palabra setas a nadie, me levanté, recogí mi regalo y caminé hacia la salida. Sin declaraciones dramáticas, ninguna confrontación lacrimógena, solo la serena dignidad que siempre había intentado mantener, incluso cuando lo que realmente quería era hacerme añicos como una porcelana fina caída sobre un suelo de piedra. Fuera, el aire del atardecer desprendía un aroma a agua salada y pino. Encontré un banco con vistas al puerto y me senté con mi regalo a mi lado y las manos cruzadas sobre el regazo. Luego, con la misma cuidadosa deliberación con la que había ahorrado para este día, saqué el teléfono y marqué el número de Henry. La línea sonó 3 veces antes de que contestara, su voz apenas audible por encima del ruido de fondo de la ajetreada cocina. «Esther, ¿va todo bien?» Su tono era preocupado. Noté que no estabas en tu asiento. «Estoy fuera, Henry», dije con la voz más firme de lo que esperaba. «Junto al puerto». «¿Afuera? Pero si están a punto de servir el primer plato». Una pausa y luego en voz más baja. «¿Ha pasado algo?» La brisa del agua hizo crujir el envoltorio de papel de la colcha de Emily a mi lado. Miré hacia el horizonte, donde los barcos de pesca regresaban por la noche, sus siluetas familiares y constantes contra el cielo cada vez más oscuro, a diferencia de todo lo demás hoy. «Henry, tengo que preguntarte algo», le dije. «¿A nombre de quién está el contrato del catering?» Un breve silencio. «El tuyo, Esther. Tú pagaste el depósito y firmaste todo el papeleo. Y el pago final es esta noche, ¿verdad?» «Sí, después de la cena. Tú pediste que lo arregláramos así, ¿recuerdas? Dijiste que el cheque de tu pensión no se cobraría hasta...» Se interrumpió. La comprensión se reflejaba en su voz. «Esther, ¿en qué estás pensando?» Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era rencor ni venganza lo que me impulsaba, sino algo más profundo. La necesidad de que me vieran como una persona con dignidad y no como una cómoda cartera sin sentimientos. «Cancelo el resto del servicio de catering», dije simplemente, con efecto inmediato. La respiración agitada de Henry fue audible, incluso con el ruido de la cocina. Es una gran decisión, Esther. Los aperitivos ya han salido. Ahora estamos sirviendo la sopa». «Entiendo. Pagaré lo que se ha servido hasta ahora, pero nada más». Mis dedos retorcieron la correa del bolso, un hábito nervioso de la infancia que afloraba en momentos de estrés. «Estoy ejerciendo la cláusula de cancelación de nuestro contrato. ¿Puedo preguntar por qué?» Su voz había bajado hasta casi un susurro. «¿Es algo que he hecho yo?» «No, Henry.
No es nada que hayas hecho tú. Miré la etiqueta con mi nombre que aún llevaba prendida al vestido. Es lo que me hicieron a mí. Hubo una larga pausa en la que solo se oyó el lejano ruido de las ollas y murmullos de instrucciones al personal de cocina. Cuando Henry volvió a Patty a hablar, su voz se había endurecido ligeramente. Se trata de cómo te están tratando, ¿no? Vi dónde te sentaron, Esther, junto al almacén, sola. Otra pausa. Y esa etiqueta con tu nombre. Le eché un vistazo cuando hablamos antes. No pensé que pudiera decir lo que yo creía. Dice exactamente lo que piensan de mí, confirmé, apareciendo por fin una grieta en mi tranquila fachada. La vieja que lo paga todo. Henry maldijo en voz baja, inusitadamente. En los 30 años que llevaba conociéndole, rara vez le había oído usar ese lenguaje. Esos con derecho... Se detuvo. ¿Estás segura de esto, Esther? Va a causar un gran revuelo. ¿Estabas segura? Volví la vista hacia el cobertizo para botes, cuyas ventanas brillaban con una luz cálida, con las siluetas de los invitados mezclándose y riendo en su interior. En algún lugar estaba Emily, la niña que había criado, que una vez me había hecho coronas de diente de león y me había llamado la persona de mi vida. La joven que había permitido que me escondieran en un rincón, que me etiquetaran y se rieran de mí en un día que yo había sacrificado años para regalarle. Estoy segura, dije, mi voz recuperando su firmeza. El contrato está a mi nombre, Henry. He cumplido mi parte durante meses. Depósitos, selección de menús, degustaciones, pero no financiaré mi propia humillación. Respiré hondo. Así que sí, detenga el servicio. Ahora, por favor. Otra larga pausa. Luego. Muy bien, Esther. Considéralo hecho. Su voz se suavizó. Por si sirve de algo, creo que Ana estaría orgullosa de ti ahora mismo. La mención del nombre de mi hija me produjo una punzada en el pecho. ¿Estaría Ana orgullosa? ¿O estaría horrorizada de que estuviera interrumpiendo la boda de Emily? Pero entonces recordé el feroz sentido de la justicia de Ana, cómo se enfrentaba a cualquiera que intentara menospreciar a los demás. Cómo había enseñado a Emily a decir siempre gracias y a tratar a todo el mundo con respeto. Gracias, sigue Esther, dije simplemente. ¿A dónde irás ahora?, preguntó. A casa, creo. Ha sido un día muy largo. ¿Quieres que les diga por qué? Lo de la etiqueta con el nombre y todo eso. Me lo pensé. Una parte de mí quería que se supiera la verdad, que todo el mundo supiera cómo me habían tratado después de haber dado tanto. Pero otra parte, la que se había pasado la vida anteponiendo a los demás a mí misma, dudaba. Diles que el titular del contrato ha cancelado el servicio. Decidí. Nada más. Ya se encargarán del resto. Después de colgar, me senté inmóvil en el banco, observando cómo se desvanecían las últimas luces del cielo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Emily. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego volvió a sonar y volvió a sonar. Lo silencié y volví a meterlo en el bolso. Debería haberme sentido culpable o ansiosa por lo que acababa de poner en marcha. En lugar de eso, me sentí extrañamente tranquila, como si por fin me hubiera quitado de encima un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. Esther Lambert, en nombre de Dios, ¿qué haces aquí sola? La voz familiar me hizo volverme. Ruth Donnell, mi vecina desde hacía 30 años, estaba detrás de mí con un vestido de flores y zapatos cómodos, el pelo blanco recogido en su habitual moño. Éramos amigas desde que Ana estaba en la escuela primaria. Habíamos superado juntas la viudedad. Habíamos ayudado a criar a los hijos de la otra. Habíamos envejecido juntas en Spruce Lane. «Ruth», dije sorprendida. No sabía que estabas invitada. No,
resopló sentándose a mi lado en el banco. El reverendo Thompson me trajo como su acompañante. Dijo que necesitaba apoyo moral para superar todo este lujoso asunto. Estudió mi cara. Parece como si hubieras pasado por el escurridor. ¿Qué ha pasado? Dudé. Me desabroché la etiqueta del vestido y se la entregué. Ruth entrecerró los ojos a la luz mortecina y emitió un sonido entre un grito ahogado y un gruñido. ¡Qué descaro! ¿Quién ha hecho esto? ¿No ha sido Emily? No sé quién lo hizo, admití. Pero Emily lo vio. No dijo nada. El rostro de Ruth se suavizó con comprensión. «Oh, Esther, después de todo lo que hiciste por esa chica». Me sentaron junto al almacén, Ruth, una mesita para mí sola, sin cubiertos, sin centro de mesa, y tomaron fotos familiares sin mí. Mi voz vaciló por primera vez, como si yo no fuera de la familia. Ruth tomó mi mano entre las suyas con un agarre sorprendentemente fuerte. «Eres más familia para esa chica que cualquiera de los que están ahí. Prácticamente la resucitaste después de que Ana...» Se interrumpió, tragando saliva. «¿Qué vas a hacer?» «Ya lo he hecho», dije en voz baja y le expliqué lo de la llamada a Henry. Ruth abrió los ojos y soltó una carcajada. «Vaya, Esther Lambert tiene dientes después de todo». Me apretó la mano. «Me alegro por ti. Ya era hora». Desde el interior del local llegaron los primeros indicios de que mi decisión había surtido efecto. La música que había estado sonando suavemente de fondo se detuvo bruscamente. A través de las ventanas pude ver al personal moviéndose con un nuevo propósito. No sirviendo, sino limpiando, recogiendo, empaquetando. ¿Nos quedamos a mirar?, preguntó Ruth con una pizca de picardía en el tono. Negué con la cabeza. «Ya he visto bastante. ¿Te importaría llevarme a casa? He cogido el autobús lanzadera hasta aquí». «Por supuesto». Ruth se levantó y señaló el paquete envuelto que había a mi lado. «¿Qué es?» «Una colcha que hice para Emily con retales de ropa de su infancia». Pasé la mano sobre el papel marrón. «No sé qué hacer con ella ahora». «Tráela», dijo Ruth con firmeza. «Hoy no se lo merece, pero algún día puede que sí». Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, mi teléfono vibró continuamente en mi bolso. Lo ignoré. Detrás de nosotras, en el interior del cobertizo para botes, había un alboroto. Voces alzadas, el sonido de algo que se caía o se volcaba, la voz de una mujer que se alzaba angustiada. Las consecuencias de mi silenciosa llamada empezaban a extenderse como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Por una vez en mi vida me alejaba de un problema en lugar de quedarme a solucionarlo. Era lo más egoísta que había hecho nunca, y de algún modo también lo más necesario. Ruth me llevó a casa en su antiguo Buick, llenando el silencio con una charla reconfortante sobre los cotilleos de la iglesia y los planes universitarios de su nieto. Temas habituales que me ayudaron aquí a aterrizar. Cuando la adrenalina de mi decisión empezó a disminuir, las familiares calles de Harborside pasaban por delante de la ventana, inalteradas por el pequeño terremoto que acababa de desencadenar en el cobertizo para botes. «¿Quieres que entre un momento?», preguntó Ruth cuando llegamos a mi cabaña. «Hago un buen ponche caliente». «Creo que necesito un poco de tranquilidad», admití. «Pero gracias, Ruth, por todo. Llama si me necesitas», dijo apretando mi mano. «De día o de noche». Dentro de mi casita, me moví por las habitaciones familiares como una sonámbula. Encendí las lámparas, colgué el abrigo, coloqué la colcha de Emily, aún envuelta, en la mesa del comedor. El reloj de la chimenea marcaba las 8 pasadas. El banquete de bodas debía de estar ya en pleno apogeo con la cena servida. O mejor dicho, debería estarlo. Puse la tetera para el té.
un hábito tan arraigado que podría hacerlo con los ojos vendados. Mientras el agua se calentaba, por fin saqué la etiqueta con mi nombre del bolso, donde la había guardado después de enseñársela a Ruth. La elegante caligrafía parecía burlarse aún de mí. La vieja que paga por todo. Lo dejé sobre la encimera, un pequeño pero potente recordatorio de por qué había hecho aquella llamada. Cuando por fin comprobé mi teléfono, tenía 17 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Abuela, ¿dónde estás? Algo va mal en el catering. El personal se va. ¿Qué está pasando? Por favor, llámame. ¿Estás detrás de esto? Colgué el teléfono sin responder. ¿Qué podría decir que tuviera sentido para Emily en este momento? ¿Cómo podía explicarle que después de toda una vida anteponiendo a los demás, por fin había llegado a mi límite? La tetera silbó y acababa de verter agua sobre la bolsita de té, cuando unos faros pasaron por delante de mi ventana. La puerta de un coche se cerró de golpe, seguida de pasos apresurados en el porche y golpes insistentes. «Abuela, sé que estás ahí. Abre la puerta». La voz de Emily, aguda y estresada. Respiré hondo. Me alisé el vestido, el mismo que me había parecido tan especial esta mañana y que ahora sentía como un disfraz, y fui a abrir. Emily irrumpió en cuanto giré el pomo. Una visión de desaliño en su traje de novia. El recogido cuidadosamente peinado se estaba soltando y los mechones le caían alrededor de la cara sonrojada. El rímel emborronado bajo sus ojos sugería lágrimas recientes. «¿Qué has hecho?», preguntó sin esperar a que la puerta se cerrara tras ella. «Los del catering lo han recogido todo. Ni cena, ni tarta, nada. Henry dijo que habías cancelado el contrato». Hice un gesto hacia el salón. «Ven a sentarte, Emily». «No quiero sentarme. Quiero saber por qué saboteaste mi boda». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, con una angustia genuina que se abría paso a través de su enfado. Sin mediar palabra, me dirigí a la cocina y cogí la etiqueta con el nombre. Luego volví y se la tendí. «¿Qué se supone que...?» Se interrumpió mientras la cogía con un destello de reconocimiento en el rostro. «Mi tarjeta de la recepción», dije en voz baja. «La que me estaba esperando cuando llegué a la boda que ahorré 15 años para darte». Emily bajó la mirada hacia la tarjeta y luego volvió a mirarme a mí con una expresión entre confusa y defensiva. «Solo era una broma, Yaya abuela. Ethan, el amigo de Nathan, se encargó de las tarjetas y pensó que sería gracioso. No pretendía hacerte daño». «Una broma», repetí. «Y también fue una broma sentarme sola junto al almacén, excluirme de las fotos familiares». Tuvo la delicadeza de parecer incómoda. Los asientos eran complicados. Patricia, la madre de Nathan, se encargó de la mayor parte y las fotos sucedieron tan rápido. No fue intencionado. Nunca nada lo es, ¿verdad? Me acerqué a mi mecedora, la que Samuel había hecho cuando nació Anna, en la que había mecido a Emily durante incontables infecciones de oído y pesadillas. «Pero, intencionadamente o no, me has enseñado exactamente dónde estoy». Emily me siguió y se hundió en el sofá con sus voluminosas faldas ondeando a su alrededor. Por un momento se pareció a la niña que solía construir fuertes de almohadas en ese mismo lugar, y me dolió el corazón por todo lo que había cambiado. «Así que lo has cancelado todo, así sin más, por una estúpida tarjeta». Su voz se alzó de nuevo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? La gente lo estaba filmando. Los padres de Nathan están furiosos. Toda la boda está arruinada. ¿Sabías?, le dije con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones que llevaba dentro. ¿Que el invierno pasado no encendí la calefacción hasta diciembre? ¿Que llevé 3 jerseys y en su lugar usé bolsas de agua caliente? Parpadeó,
sorprendida por la aparente falta de sentido. ¿Qué tiene eso que ver con...? Me salté la operación de la muela rota. Continué. Vendí los aparejos de pesca de tu abuelo que había guardado todos estos años. Cogí el autobús en vez de llevar a reparar mi coche. Cada sacrificio enumerado ahondaba más en el tema. Hice todo eso para poder añadir un poco más al fondo de tu boda cada mes. La expresión de Emily cambió. El desafío dio paso a la incomodidad. Abuela, nunca te pedí que... No, no me lo pediste. Solo esperabas. Esperabas que vaciara mis ahorros para tu día perfecto. Esperabas que sonriera y agradeciera cualquier migaja de reconocimiento que me lanzaras. Esperabas que ignoraras ser etiquetada como la vieja que lo paga todo y que me escondiera donde nadie tuviera que mirar mi vestido pasado de moda o escuchar mis historias de pueblerina. Eso no es justo, protestó Emily, pero sonó débil incluso para sus propios oídos. Lo que no es justo, dije en voz baja, es dar todo lo que tienes a alguien que no te considera digna de sentarte a su mesa. Se quedó callada y sus ojos se posaron en la etiqueta con su nombre que aún sostenía en la mano. Fuera había empezado a llover, golpeando las ventanas con un ritmo suave que antes nos tranquilizaba a las dos. Patricia dijo que las bodas grandes son complicadas, dijo por fin con voz baja. Dijo que no todo el mundo puede ser el centro de atención, que a veces las tradiciones familiares tienen que evolucionar. ¿Y qué tradiciones familiares estaban honrando hoy, Emily? ¿La familia Brooks con sus trajes a juego y sus fotos profesionales? ¿O las nuestras, las tuyas, las mías y las de tu madre? Al mencionar a Ana, el rostro de Emily se arrugó ligeramente. No es lo mismo. ¿Mamá no está? Se ha ido y, sin embargo, estoy sentada delante de ti. Lo he estado todo el tiempo. Me incliné hacia adelante, mirándola a los ojos. ¿Recuerdas cuando tenías 9 años y querías participar en el desfile de verano? ¿Cómo lloraste porque no podíamos permitirnos el disfraz? Asintió levemente con la cabeza, de mala gana. Me pasé 3 noches seguidas cosiéndolo con tela de rebajas y recortes del viejo vestido de novia de la señora Peterson. No dormí, pero tú conseguiste tu vestido de princesa, y cuando ganaste esa pequeña tiara de plástico, la expresión de tu cara valió cada momento de agotamiento. Sonreí débilmente al recordarlo. Así soy yo, Emily, la persona que te daría cualquier cosa, que sacrificaría el sueño, la comodidad, la seguridad, todo para que tú pudieras brillar. Lo sé, susurró. Lo sabes, porque hoy en tu boda no me han tratado como a esa persona. Me han tratado como una vergüenza, como alguien a quien esconder y de quien reírse. Señalé la etiqueta con mi nombre, como la vieja que paga todo, en vez de la abuela que te crió. Emily estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que se deslizaban por su maquillaje. No quería que pasara nada de esto. Te creo, dije suavemente, pero ocurrió. Y cuando vi la etiqueta con mi nombre, cuando me di cuenta de que me habían sentado aparte de todos los demás, cuando vi cómo se hacían las fotos de la familia sin mí, algo se rompió, Emily. Algo que no estoy segura de que pueda arreglarse con una disculpa. Levantó la mirada bruscamente. ¿Así que qué? ¿Saboteas mi boda y ahora nuestra relación está rota? No saboteé tu boda, corregí. Simplemente dejé de financiarla. Hay una diferencia. Una diferencia semántica. El resultado es el mismo. Mi boda está arruinada. La familia de Nathan piensa que vengo de la basura y todo el mundo se ríe de nosotros. Su voz se elevaba con cada palabra, la ira desplazando al dolor. Antes de que pudiera responder, los faros volvieron así a atravesar la ventana, seguidos por el sonido de la puerta de un coche que se cerraba con mucha más fuerza que la de Emily.
Unos pasos pesados subieron los escalones del porche y, a continuación, un golpeteo en la puerta que hizo vibrar las bisagras. «Es Nathan», dijo Emily con el rostro pálido. «Me ha seguido hasta aquí. Está muy enfadado, abuela». Me levanté lentamente de la mecedora, con la espalda protestando tras el largo y emotivo día. «Entonces, supongo que es hora de que conozca al verdadero Nathan Brooks, no el joven pulido que me llama señora Lambert, con esa sonrisa practicada, sino el que llega a casa de una anciana por la noche, aporreando su puerta». Otra ronda de estruendosos golpes sacudió las ventanas. «Abuela, por favor», suplicó Emily, levantándose del sofá. «Déjame hablar con él primero. Ahora no es el mismo». «O tal vez es exactamente él mismo», respondí, avanzando con paso firme hacia la puerta. «Y ya es hora de que lo vea». Abrí la puerta y encontré a Nathan en mi porche con la chaqueta de smoking desechada, la pajarita colgando del cuello y la cara enrojecida por la ira, el alcohol o ambas cosas. Detrás de él, su caro coche estaba parado en mi entrada con los faros iluminando la lluvia que había empezado a caer con más fuerza. «Señora Lambert», dijo, su habitual tono suave sustituido por algo más duro, más frío. «Tenemos que hablar». «Nathan», reconocí sin retroceder para invitarlo a Patch a pasar, ni bloquearle el paso. «Pareces disgustado». Dejó escapar una risa áspera. «¿Molesto? Así es como llamas a la destrucción de tu boda. Cuando los amigos de tus padres publican el desastre en las redes sociales. Cuando el catering se marcha en medio de lo que se suponía que iba a ser el día más importante de nuestras vidas». «Nathan, por favor», dijo Emily apareciendo a mi lado. «Vámonos. Podemos hablar de esto mañana cuando todos estemos más tranquilos». Él la ignoró, con la mirada fija en mí. «¿Qué hemos hecho para merecer esto? Dímelo. ¿Por qué me muero por saber qué ofensa fue tan terrible para que tuvieras que humillarnos públicamente?» El genuino desconcierto de su pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veía la situación y a mí. Abrí más la puerta. «Adelante, Nathan. Si vamos a tener esta conversación, prefiero no compartirla con el vecindario». Entró, trayendo consigo el aroma de colonia, cara y lana húmeda. Los llevé a los dos de vuelta al salón, ocupando mi lugar una vez más en la mecedora mientras ellos se sentaban rígidamente en el sofá, con el vestido de novia de Emily desparramándose por la desgastada alfombra. «Me habéis preguntado qué habéis hecho para merecer esto». Empecé con calma. «Deja que te lo enseñe». Cogí la etiqueta con el nombre que había en la mesita y se la tendí. «Esta fue mi tarjeta en tu boda». Nathan la miró y luego volvió a mirarme con expresión de confusión. Y era una broma. Ethan pensó que sería divertido. «Una broma». Repetí la palabra, quedándose entre nosotros como una piedra. «Y te reíste, Nathan, cuando viste lo que habían escrito sobre mí». Se movió incómodo. Apenas me di cuenta. Pasaban cientos de cosas a la vez. «¿Apenas te diste cuenta?», repetí. «Igual que apenas te diste cuenta de que estaba sentada sola junto al almacén. Igual que apenas te diste cuenta de que no aparecía en ninguna foto familiar». «Las fotos». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Mi madre las estaba organizando. Si querías estar en ellas deberías haber hablado». «Nathan», siseó Emily, pero el daño ya estaba hecho. «Ahí está», dije en voz baja. «La verdad, al fin». Tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado, pero su mandíbula permaneció firme en desafío. «Mire, señora Lambert, le agradezco todo lo que ha hecho, el apoyo financiero, criar a Emily y todo eso, pero eso no le da derecho a destruir nuestra boda porque sus sentimientos se hirieron por un plano de asientos». «Mis sentimientos».
repetí lentamente. ¿De eso crees que se trata? ¿Herir sentimientos? ¿Cómo lo llamarías si no? Te dieron una tarjeta de broma y no saliste en algunas fotos. ¿Realmente valía la pena cancelar el catering? ¿Hacer quedar a mis padres como tontos delante de todos los que conocen? ¿Arruinar el día que habíamos planeado durante un año? Lo estudié. A ese apuesto joven con su imagen cuidadosamente cultivada y su total incapacidad para ver más allá de su propia perspectiva. En ese momento vi el futuro de Emily con perfecta claridad. Toda una vida en la que sus necesidades y sentimientos serían secundarios a la posición social de la familia de él. Su origen en Harborside, una fuente de suaves burlas en los cócteles. Su abuela, una pintoresca nota a pie de página que era mejor no mencionar en ciertos círculos. «Dime, Nathan», dije manteniendo la mesura en mi voz. «¿Quién crees que pagó el catering que cancelé?» Parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Bueno, nuestras familias se repartieron los gastos. Mis padres pagaron el local y la banda y... «Y no», le interrumpí. «Tus padres cubrieron el lugar y la banda. Emily y yo nos hicimos cargo del catering, las flores, la tarta, el fotógrafo y la mitad de los gastos de la luna de miel. Y con Emily me refiero a mí». Cada céntimo. Nathan miró a Emily en busca de confirmación. Ella asintió levemente, sin mirarle a los ojos. «Trabajé turnos extra en la cocina de la iglesia», continué. «Tejí mantas de bebé para venderlas en la feria de artesanía. El invierno pasado bajé el termostato a 58 grados para ahorrar en calefacción. Me salté comidas, aplacé la atención médica. Cada sacrificio cayó como una pequeña piedra entre nosotros. No porque esperara agradecimiento o reconocimiento, sino porque amaba a Emily y quería que tuviera la hermosa boda con la que soñaba». «No conocía los detalles», dijo Nathan con rigidez. «Pero fue tu elección. Nadie te obligó a gastar ese dinero». «Tienes razón. Fue decisión mía. Igual que fue mi elección dejar de pagar cuando me di cuenta de lo poco que importaba». Me incliné ligeramente hacia adelante. «El contrato estaba ahí a mi nombre, Nathan. Cada depósito se hizo desde mi cuenta. Ejercí la cláusula de cancelación que era mi derecho legal». «¿Legal?», alzó la voz. «¿Quieres hablar de legal? Mi padre ya está consultando a nuestro abogado familiar. Incumplimiento de contrato, angustia emocional». «Nathan, para», interrumpió Emily. «Eso no ayuda». «Lo que ayudaría, Emily, es que tu abuela entendiera las consecuencias de sus actos». Se volvió hacia mí. Su pulido barniz había desaparecido por completo. ¿Tienes idea de lo que esto ha hecho a nuestra reputación, a nuestra posición en la comunidad? La gente lo estaba grabando todo. Está en todas las redes sociales. Y ahí está, dije suavemente. Tu verdadera preocupación, las apariencias, no el daño causado a una anciana que dio todo lo que tenía por tu día perfecto. No la falta de respeto mostrada a la persona que crió a tu novia, solo cómo lo ven los demás. Nathan se levantó bruscamente, su paciencia claramente agotada. Esto no tiene sentido. Está claro que no te arrepientes de lo que hiciste. Estás ahí sentada actuando moralmente superior cuando no eres más que una vieja amargada que no pudo soportar no ser el centro de atención por una vez. Emily jadeó. Nathan. Está bien, Emily, dije, mi voz firme a pesar de la herida que sus palabras infligieron. Al menos ahora estás siendo sincero. ¿Honesto? ¿Quieres honestidad? Nathan estaba prácticamente vibrando de ira. Aquí está la honestidad. Usted no encaja en nuestro mundo, señora Lambert. Nunca lo hizo. Tratamos de incluirla porque usted es la única familia de Emily. Pero seamos realistas. Usted no pertenece a eventos como este, no con su ropa de tienda de segunda mano
y sus maneras de pueblerina. Si te hubieras quedado en tu rincón, hubieras sonreído para algunas fotos cuando te lo pidieron y no hubieras hecho que todo girara en torno a ti, todo habría ido bien. Se hizo un gran silencio mientras sus palabras flotaban en el aire entre nosotros. Emily se quedó helada, con las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Fuera, la lluvia se había intensificado, golpeando el tejado con un ritmo constante. Su crueldad debería haberme destrozado. En cambio, me sentí extrañamente liberada. Aquí estaba por fin la pura verdad. No solo la verdad de Nathan, sino la realidad de cómo me veían. No como una familia a la que honrar, sino como una obligación que gestionar, una vergüenza que tolerar, una cartera que vaciar. Gracias por tu sinceridad, Nathan, dije, levantándome de la silla con toda la dignidad que mi cuerpo cansado pudo reunir. Es refrescante escuchar por fin lo que piensas de verdad. Abuela, logró decir Emily, pero levanté una mano. No, Emily, que la verdad quede entre nosotros. Tú también me ves así, como alguien que no pertenece a tu nueva vida, como una vergüenza que toleras por obligación. Dudó, dividida entre la abuela que la había criado y el hombre con el que acababa de casarse. Esa duda fue respuesta suficiente. Creo que los dos deberíais iros ya, dije en voz baja. Ha sido un día muy largo para todos. Esto no ha terminado, advirtió Nathan con la voz baja. Mi padre no dejará pasar esto. Habrá consecuencias. Me acerqué a la puerta y la abrí, el aire fresco de la noche contra mi cara. Ya hay consecuencias, Nathan, para todos nosotros. Pasó junto a mí sin decir una palabra más y salió a la lluvia en dirección al coche que le esperaba. Emily se quedó, atrapada entre dos mundos. Abuela, nunca quise que pasara nada de esto, susurró. No quiere decir lo que ha dicho, solo está enfadado. Todos decimos exactamente lo que queremos decir cuando estamos enfadados, Emily, repliqué con suavidad. Es en las mentiras educadas que decimos cuando estamos tranquilos en lo que no puedes confiar. Me miró durante un largo instante, buscando algo en mi rostro. El perdón, tal vez, o una señal de que todo podía volver a ser como antes. Pero algunos umbrales, una vez cruzados, cambian el paisaje para siempre. Tengo que ir con él, dijo finalmente. Ahora es mi marido. Lo sé. Extendí la mano y le aparté un mechón de pelo de la cara, un gesto familiar de su infancia. Pero recuerda quién eres, Emily. Recuerda de dónde vienes. Eso también importa. Asintió una vez, se dio la vuelta y corrió bajo la lluvia hacia el coche de Nathan. Observé desde la puerta cómo se alejaban y las luces traseras desaparecían en la oscuridad. Luego cerré la puerta a la noche, a la lluvia y a los restos de lo que una vez había sido un amor incuestionable. Aquella noche no fue fácil conciliar el sueño. Permanecí despierta en mi estrecha cama, escuchando la lluvia contra el tejado y repitiendo los enfrentamientos con Emily y Nathan. ¿Había hecho lo correcto? ¿Lo necesario? ¿Lo egoísta? Tal vez en las tres cosas a la vez. Para una mujer que se había pasado 7 décadas anteponiendo a los demás, la distinción parecía imposible de desentrañar. La mañana llegó con un sol acuoso y el lejano grito de las gaviotas del puerto. Por un momento, en el nebuloso espacio entre el sueño y la vigilia, olvidé lo que había ocurrido. Entonces, la realidad volvió a golpearme. La etiqueta con el nombre, la llamada telefónica, la boda destrozada, las duras palabras intercambiadas en el salón de mi casa. Mi nieta marchándose con un hombre que había revelado su verdadera naturaleza en un momento de ira. Me levanté despacio, con el cuerpo rígido por la edad y la emoción. La casa parecía inquietantemente silenciosa, como si contuviera la respiración.
Preparé café y tostadas, siguiendo los pasos de mi rutina matutina, mientras me sentía extrañamente desconectada de todo. En la mesa del comedor, la colcha de Emily, aún envuelta, estaba donde yo la había dejado, como un recordatorio tangible de todo lo que había pasado y lo que no había pasado ayer. A las 10 en punto, un golpe seco en la puerta me sacó de mis pensamientos. Medio esperaba encontrarme a Nathan allí de nuevo, tal vez con el abogado amenazado a cuestas. En lugar de eso, Ruth estaba en mi porche, sosteniendo un plato cubierto y con una expresión de decidida alegría. «Revilla de arándanos», anunció, pasando junto a mí hacia la cocina. «Todavía está caliente y he traído la crema de café buena, la de avellana». La seguí perpleja. «Ruth, ni siquiera es mediodía». «Circunstancias especiales», declaró, colocando platos y tenedores con la familiaridad de quien lo ha hecho innumerables veces antes. «Además, pensé que te vendría bien fortificarte un poco antes de que te cuente lo que pasa en el pueblo». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Es malo?» «Eso depende», dijo, cortando generosas porciones de la revilla caliente. «Si te importa lo que Patricia Brooks piense de ti». Me senté a la mesa y acepté el plato que me tendió. Creo que ayer quedó claro que no. «Bien». Ruth se acomodó frente a mí, añadiendo un chorrito de crema al café. «Porque le está diciendo a todo el que quiera escucharla que tuviste una especie de episodio de vejez. Dice que están considerando un chequeo de bienestar». «¿Un chequeo de bienestar?», repetí, incrédula. «Tengo 75 años. No estoy incapacitada». Exactamente lo que le dije a Doris en la farmacia cuando lo mencionó. Ruth dio un mordisco a la revilla, hablando a su alrededor con su habitual desprecio por los modales perfectos. «Pero esta es la parte interesante. Nadie se lo cree. Henry ha estado poniendo las cosas en su sitio». «¿Henry?» No había hablado con el proveedor desde nuestra llamada telefónica en el puerto. «Oh, sí. Ha sido muy claro sobre lo que pasó. Mostró hilas a algunas personas el contrato con tu nombre en él. También mencionó la etiqueta». Se inclinó hacia adelante con aire de conspiración. «Y no es el único que habla. Ese fotógrafo tan simpático. ¿Cómo se llama? Justin. Al parecer tiene fotos tuyas sentada sola en esa mesita junto al almacén. Y de las fotos familiares sin ti». Aparté el plato. Se me había quitado el apetito. La idea de que se hablara de mi humillación en todo Harborside, aunque fuera con simpatía, hizo que me ardieran las mejillas con una mezcla de vergüenza y bochorno. No quería que esto se convirtiera en cotilleo del pueblo. Ruth, siempre iba a ser el cotilleo del pueblo, Esther. La boda del año se derrumba cuando se va el catering. Eso es material de primera justo ahí. Su expresión se suavizó. «Pero si ayuda, la gente está de tu lado. Incluso el reverendo Thompson». «¿El reverendo Thompson?» Esto realmente me sorprendió. El amable pastor de nuestra pequeña iglesia episcopal era conocido por su diplomacia y su reticencia a tomar partido en cualquier disputa comunitaria. Pasó por la cafetería esta mañana. Dijo que fue testigo de todo. Su aislamiento en la recepción, la etiqueta con su nombre, su salida en silencio sin montar una escena. Dijo que era una de las respuestas más dignas a una falta de respeto que había presenciado. Se acercó a la mesa para darme una palmadita en la mano. «Por cierto, ¿piensa pasarse más tarde?» Antes de que pudiera procesar esto, sonó otro golpe en la puerta. Ruth levantó las cejas. «Popular mañana». Esta vez era Henry Sullivan, quien estaba en mi porche con su cara ancha arrugada por la preocupación. «Esther», dijo. «Espero no interrumpir, solo quería ver cómo estabas». Le invité a entrar.
notando que llevaba una bolsa de papel que olía prometedoramente a pan fresco. En mi cocina, saludó a Ruth con la fácil familiaridad de los conocidos de pueblo, y luego se volvió hacia mí con más seriedad. «Quería que supieras», me dijo, «que he dejado claro a todo el que me lo ha preguntado que la cancelación estaba totalmente justificada y dentro de tus derechos contractuales. Nadie te culpa por lo que pasó, al menos nadie que importe». «Gracias, Henry», dije, sinceramente conmovida por su lealtad. «Siento si causó problemas a tu negocio». Me dijo que no. Es una broma. He tenido 3 nuevas reservas esta mañana. Resulta que la gente aprecia a un proveedor que cumple sus contratos y respeta a sus clientes. Dejó la bolsa de papel sobre el mostrador. «Masa madre, recién hecha esta mañana. Y quería decirte otra cosa. La familia Brooks planea demandar». Mi corazón se hundió. Nathan lo mencionó anoche. «Bueno, pueden intentarlo», dijo Henry con sorprendente confianza. «He hablado con mi primo Tom, que es abogado en Portland, y dice que no tienen nada que hacer. El contrato estaba a tu nombre. La cláusula de rescisión era clara, y hasta te deben un reembolso parcial por los servicios no prestados». Ruth emitió un sonido de satisfacción. «Muy bien, que se gasten el dinero en abogados de lujo. No conseguirán nada». Mientras discutían los detalles legales, me acerqué a la ventana para contemplar mi pequeño jardín delantero, donde empezaban a florecer las peonías de primavera. Eran las flores favoritas de Anna. Las planté después de su muerte como recuerdo vivo de su breve y vibrante vida. Emily solía ayudarme a cuidarlas, sus pequeñas manos acariciando la tierra alrededor de las raíces, su voz parloteando sobre la escuela, los amigos y los sueños. ¿Dónde estaba ahora? ¿Todavía con Nathan en algún hotel, mortificada por cómo había acabado su boda? ¿Ya de camino a la luna de miel que yo había ayudado a financiar? ¿O tal vez en la casa de verano de sus padres, escuchándoles tramar una venganza legal contra su abuela? Una tercera llamada a la puerta me sacó de estas dolorosas especulaciones. «Mi palabra primacy», dijo Ruth. «Gran estación central por aquí hoy». Esta vez era el reverendo Thompson, su rostro amable y solemne bajo una mata de pelo blanco. «Señora Lambert», dijo formalmente, «espero no molestar». «En absoluto, reverendo», respondí, dando un paso atrás para dejarle entrar. «Parece que estoy organizando una reunión improvisada en la cocina». Las presentaciones resultaron innecesarias. En Harborside, todo el mundo se conocía. El reverendo aceptó el café, pero rechazó la revilla, acomodándose en una silla con el aire de un hombre con un propósito. «He venido», dijo sin preámbulos, «para ofrecerle una disculpa y alguna información que podría traerle paz». «¿Una disculpa?», repetí, confusa. «No ha hecho nada malo, reverendo, pero fui testigo de lo que se hacía mal y guardé silencio». Su rostro delineado reflejaba auténtico pesar. «Vi cómo te sentaban lejos de todos. Noté su ausencia en las fotografías familiares. Incluso vislumbré esa inapropiada etiqueta con tu nombre. Sin embargo, no dije nada, no hice nada. Usted era un invitado, reverendo. No le correspondía intervenir». «Tal vez no como invitado», reconoció, «pero como pastor, como alguien que os conoce a Emily y a ti desde hace años, debería haber dicho algo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo que me lleva a la información. Emily vino a verme esta mañana». Se me cortó la respiración. «¿Está bien?» «Físicamente sí, emocionalmente». Vaciló. «Está luchando, señora Lambert. Ella y Nathan tuvieron lo que ella describió como un desacuerdo significativo después de salir de aquí anoche. Actualmente se aloja en el Harborside Inn, sola. Las implicaciones de esto flotaron en el aire entre nosotros. Emily,
separada de su nuevo marido menos de 24 horas después de su boda. Por mi culpa, por él, por verdades que ya no podían ignorarse una vez dichas en voz alta. ¿Preguntó por mí? Me aventuré, odiando la vulnerabilidad de mi voz. Me preguntó si creía que alguna vez la perdonarías. Respondió con suavidad. Le dije que no era mi pregunta. Se hizo el silencio en la pequeña cocina, solo roto por el tic-tac del reloj de pared, el que Samuel me había regalado por nuestro 10º aniversario, el que había marcado el tiempo a través de nacimientos y muertes, celebraciones y penas. Lo que ocurra ahora depende de ti, Esther, dijo Ruth, usando mi nombre de pila con la familiaridad que dan décadas de amistad. Nadie te culparía si necesitaras más tiempo antes de verla. Miré a las 3 personas que se habían presentado en mi puerta, no por obligación ni por expectativas sociales, sino por verdadera preocupación. Personas que me veían de verdad, como algo más que la vieja que lo paga todo. Como Esther Lambert, una mujer con dignidad y valor más allá de su utilidad para los demás. Creo, dije lentamente, que me gustaría ver a mi nieta. El reverendo Thompson asintió con suave aprobación. Esperaba que dijera eso. Me preguntó si podía venir esta tarde, hacia las 3. Le dije que le transmitiría la petición a las 3, repetí, mirando el reloj. Poco más de 4 horas para prepararme. No para una comida o una casa limpia, sino para una conversación que podría dar nueva forma a lo que quedaba de nuestra relación. Después de que mis visitantes se marcharan, cada uno con la promesa de volver más tarde, cada uno con una parte de mi historia para contrarrestar la versión de la familia Brooks, me sentí atraída por la colcha que aún estaba envuelta sobre la mesa del comedor. Con dedos cuidadosos, desaté la cinta azul y despegué el papel marrón, revelando el trabajo de tantas tardes tranquilas. La colcha era un patchwork de la vida de Emily. Un cuadrado del vestido amarillo que había llevado en su graduación de la guardería. Un trozo de los vaqueros azules con las rodillas desgastadas de tanto trepar a los árboles que no me había dejado tirar en la escuela secundaria. La manga del jersey que llevaba cuando recibió la carta de aceptación para la universidad. Cada fragmento cuidadosamente seleccionado, cortado y cosido para crear algo nuevo, a partir de recuerdos entrañables. ¿Era eso lo que necesitábamos ahora? Salvar pedazos de nuestra historia y coserlos en algo diferente, algo que reconociera tanto el amor como el dolor, los sacrificios y las traiciones. Volví a doblar la colcha con cuidado y la dejé sobre la mesa como recordatorio visual de las posibilidades. Luego hice lo que siempre hacía cuando me enfrentaba a sentimientos difíciles. Hornear. Las galletas de manzana y especias favoritas de Emily, las que había pedido para cada cumpleaños desde los 7 hasta los 17 años. No como una ofrenda de paz exactamente, sino como un recordatorio de la historia entre nosotras que no podía borrarse por un día doloroso. A las 3 en punto, llamaron a mi puerta. Me alisé el delantal, tomé aire y fui a abrir. Emily estaba en el porche, con el aspecto menos parecido posible al de una recién casada. El pelo recogido en una coleta desordenada, la cara desmaquillada, vestida con vaqueros y una vieja sudadera de la Universidad de Maine. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados de llorar. «Abuela», dijo con voz pequeña e insegura. «Entra, Emily», le contesté haciéndome a un lado. Entró vacilante, como si no estuviera segura de ser bienvenida en la casa donde había pasado la mayor parte de su infancia. En el salón, se sentó en el borde del sofá, el mismo lugar en el que se había sentado vestida de novia hacía menos de 24 horas con una energía muy distinta. «He hecho galletas», le dije, porque me parecía más fácil que meterme de lleno en el doloroso meollo de la cuestión.
de manzana y especias, se están enfriando en la cocina. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Mis favoritas todavía. Asintió, retorciendo las manos en su regazo. Me di cuenta de que le faltaba el anillo de casada. ¿Quieres té o café?, pregunté, recurriendo a los rituales de hospitalidad que habían estructurado gran parte de mi vida. «Solo agua, por favor», respondió. Se me ha hecho un nudo en el estómago. Le llevé un vaso de agua y un plato pequeño con 2 galletas, y luego me senté en mi mecedora frente a ella. Durante un largo rato ninguna de las dos habló. El tic-tac del reloj, el grito lejano de las gaviotas, el crujido ocasional de la mecedora. Esos sonidos familiares llenaban el espacio que nos separaba. «Dejé a Nathan», dijo por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Esperé sabiendo que había más. Anoche, después de salir de aquí, tuvimos una gran pelea en el coche. Sobre ti, sobre la boda, sobre todo, en realidad. Respiró entrecortadamente. No paraba de decir cosas horribles. Que eras una manipuladora, que lo habías planeado todo para arruinar nuestro día, que deberíamos demandarte por cada céntimo que te queda. Se le quebró un poco la voz. Y luego dijo que quizá era mejor que mi madre no estuviera viva para ver lo decepcionante que había resultado ser. Se me cortó la respiración. ¿Te dijo eso? Asintió con lágrimas derramándose por sus mejillas. Y de repente fue como si pudiera verle claramente por primera vez. No era el chico encantador que me conquistó, sino alguien cruel, alguien que usaría mi dolor más profundo como arma. Se secó las lágrimas con la manga de la sudadera. Le dije que parara el coche. Como no lo hizo, le dije que abriría la puerta mientras estuviéramos en marcha. Al final paró y salí bajo la lluvia. Caminé 3 kilómetros hasta el Harborside Inn, vestida de novia. Me incliné hacia la adelante, instintivamente tratando de alcanzar su mano antes de detenerme, insegura de si el gesto sería bienvenido. «Oh, Emily». «El caso es que», continuó, una vez que empecé a ver con claridad, no pude parar. No dejaba de pensar en la etiqueta con tu nombre, en dónde te sentaron, en todo eso. Finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Nathan lo sabía, abuela. Lo de la etiqueta, lo de los asientos, todo. Se rió cuando Ethan le enseñó lo que habían escrito. Sugirió la mesa junto al almacén, porque, en sus palabras, nadie importante te vería allí. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotras. Chocante y a la vez, nada sorprendente. «¿Y tú?», pregunté en voz baja. «Tú también lo sabías». Ella vaciló y luego asintió miserablemente. «No lo de la etiqueta con el nombre, pero sobre los asientos. Patricia dijo que estarías más cómoda lejos de la multitud, que la gente mayor se agobia». No me opuse. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas. Estaba tan concentrada en impresionar a la familia de Nathan, en encajar en su mundo, que simplemente le seguí la corriente a todo, incluso excluirte de las fotos familiares. Eso fue cosa de Patricia. Siguió apresurando todo, diciendo que estábamos atrasados. Cuando le pregunté por ti, dijo que haríamos fotos separadas contigo más tarde. Los hombros de Emily se hundieron, pero yo lo sabía. En el fondo sabía lo que estaban haciendo y dejé que ocurriera porque deseaba con todas mis fuerzas pertenecer a su mundo. Asentí, asimilando esta dolorosa verdad. Y ahora, continuó, no sé lo que quiero, excepto que sé que no quiero ser la persona que era ayer. Alguien que podía permitir que trataran así a su abuela después de todo lo que has hecho. Cogió la galleta, pero se limitó a sostenerla sin comerla.
Los padres de Nathan ya han llamado a un abogado. Quieren anular el matrimonio. Decir que nunca se consumó. Creo que están tan ansiosos por librarse de mí como yo de ellos. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Sobre el fin del matrimonio antes de que realmente empezara? Aliviada, admitió, y avergonzada y asustada. Dejó la galleta sin tocar. Abuela, no espero que me perdones. No de inmediato, quizá nunca. Pero necesito que sepas cuánto lo siento. No solo por lo de la boda, sino por todo. Por haberte dado por sentada, por no haberte defendido, por haber olvidado quién soy y de dónde vengo. Estudié su rostro, el rostro que había visto cambiar desde su infancia, de mejillas redondas hasta su adolescencia torpe y su hermosa juventud. El rostro que, a pesar de todo, amaba sin medida. «Tengo algo para ti», dije levantándome de la silla. Fui a la mesa del comedor y volví con la colcha, colocándola suavemente sobre su regazo. «Se suponía que era tu regalo de bodas». Emily la desdobló despacio, reconociéndose al tocar cada cuadrado. «Este es mi vestido amarillo de graduación y mis vaqueros para trepar a los árboles». Y trazó un patrón floral. «El vestido de verano de mamá, el de las fotos en el lago». Asentí. Cada momento importante, cosido. Nuestra historia, vuestra historia. «Es precioso», susurró, pasando los dedos por las cuidadas costuras. «No me merezco esto». «No se trata de merecer, Emily. Se trata de pertenecer». Por fin me permití cogerle la mano y ella agarró la mía con fuerza. «Esta colcha es tu historia, toda ella. No solo las partes bonitas, la escalada de árboles y las rodillas raspadas, los logros y los errores. Es tuya, pase lo que pase». «¿Qué pasará después?», preguntó con la vulnerabilidad desnuda en la voz. «No lo sé», admití. «Pero creo que empieza con la sinceridad, con vernos claramente, no solo las versiones convenientes que se ajustan a lo que queremos creer». Apreté su mano con suavidad. «Si quieres quedarte en la cabaña mientras resuelves las cosas, tu antigua empty habitación aún está allí». Lágrimas frescas brotaron de sus ojos. «Después de todo lo que ha pasado, ¿aún me acogerías?» «Emily», dije suavemente, «hay una diferencia entre permitir a alguien que te da por sentado, y apoyar a alguien que está tratando de encontrar su camino de vuelta a sí mismo. No seré el cajero automático de la vida que crees que deberías querer, pero siempre seré la abuela que ama, sabe, la persona que realmente eres». Entonces se apartó del sofá y vino así a arrodillarse junto a mi mecedora, con la cabeza apoyada en mi rodilla, como solía hacer de niña. «Lo siento mucho, abuela. Lo siento mucho». Le acaricié el pelo con suavidad. «Lo sé, y lo superaremos, día a día». 3 semanas después, me senté en el mismo banco del puerto donde había hecho aquella fatídica llamada a Henry. El día de junio era perfecto. Cielo azul, brisa suave, el agua centelleando bajo el sol de la tarde. A mi lado estaba Emily, las dos disfrutando de un helado de Mason's Dairy Bar, como solíamos hacer cuando ella era pequeña. «Hoy he tenido noticias del abogado», me dijo. «La anulación es definitiva. Oficialmente nunca estuve casada con Nathan». «¿Cómo te sientes al respecto?», le pregunté. Se lo pensó, lamiendo una gota de helado de fresa antes de que cayera. Como si hubiera esquivado una bala, como si tuviera una segunda oportunidad de descubrir quién soy realmente, no quién creía que debía ser. Estas semanas no habían sido fáciles. Había habido más lágrimas, más conversaciones difíciles, momentos en los que el dolor aún se sentía demasiado crudo para superarlo. Pero también había sabido pequeños pasos hacia la curación. Emily me ayudaba en el jardín, me acompañaba a la iglesia,
Se unía a mí para tejer en el centro de mayores. Volvimos a estar a aprender la una de la otra. No como la abuela y la nieta perfectas, sino como dos mujeres imperfectas unidas por el amor y la historia. Solicité ese trabajo de profesora en la escuela primaria, dijo, el que consideraba antes de conocer a Nathan, el puesto de profesora de arte. Eso es maravilloso, Emily. Por ahora es solo una suplencia a largo plazo, pero si va bien. Se encogió de hombros, una pequeña sonrisa jugueteando en sus labios. Puede que me quede por Harborside un tiempo, si te parece bien. Más que bien, respondí, con un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el sol del verano. Mientras estábamos sentadas mirando los barcos en el puerto, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado desde el día de la boda. Las habladurías se habían calmado. La familia Brooks se había retirado a su casa de verano y sus amenazas legales habían quedado en nada. El negocio de catering de Henry prosperaba y yo había recibido un número sorprendente de invitaciones al club de lectura, a actos comunitarios, incluso a dar una clase de acolchado en el centro recreativo. Como si la ciudad, después de haber sido testigo de mi pequeño acto de amor propio, por fin me hubiera visto como algo más que la tranquila abuela de Emily. ¿Sabes en qué se he estado pensando?, preguntó Emily, interrumpiendo mis reflexiones. ¿En qué? Esa etiqueta con tu nombre, la anciana que lo paga todo. Se volvió para mirarme, con expresión seria. Lo decían como un insulto, pero hay una verdad en ella que nunca entendieron. ¿Qué verdad? ¿Qué has estado pagando? No solo con dinero, sino con amor, con sacrificio, con trabajo duro toda tu vida. Por mamá, por mí, por este pueblo. Sus ojos brillaron con una nueva comprensión. Pensaron que reducirte a tu contribución económica era menospreciarte, pero en realidad era reconocer lo más poderoso de ti, que lo das todo por lo que amas y por quien amas, incluso cuando te cuesta todo. Le cogí la mano, sorprendida y conmovida por esta perspectiva. Nunca lo había pensado así. Bueno, últimamente pienso en muchas cosas de forma diferente, dijo con una pequeña sonrisa. Por ejemplo, ¿cómo es el amor de verdad? No del tipo ostentoso y caro que se desmorona bajo presión, sino el que perdura, el que a veces tiene que decir verdades duras. Nos sentamos en un agradable silencio, terminando nuestro helado mientras la luz de la tarde se volvía dorada sobre las aguas del puerto. No todo estaba resuelto. Algunas heridas tardarían más tiempo en cicatrizar del todo. Pero aquí, en ese momento, había un comienzo. No el que Emily había imaginado con su vestido de novia, no el que yo había guardado durante más de 15 años para darle, pero tal vez el que ambas necesitábamos. Un comienzo basado en la verdad y no en las apariencias, en vernos tal como éramos y no como deseábamos que fuéramos. La anciana lo había pagado todo, pero lo que había recibido a cambio, este momento de auténtica conexión, esta oportunidad de reconstruir lo que más importaba, valía cada céntimo. A continuación, tenemos otras 2 historias increíbles que te están esperando. Solo tienes que hacer clic en la imagen que quieras ver y hablará.